¿Cómo están, amigos? Este es un nuevo episodio de Eclesia Podcast. Estamos acá con mi hermano Josías García. ¿Cómo anda, Josí? ¿Cómo va? Bien, por acá todo muy bien. Hoy mientras me estaba preparando pensé que puedo usar, esta es una remera de un congreso y creo que puedo usar una remera distinta de cada congreso de acá hasta que terminemos. Así que si la igle que me dio, que me regalaron esta gracias. Tengo un cajón, no sé por qué empiezo diciendo esto, tengo un cajón para las remes de los congresos, de los campas y bueno, hoy pensaba en eso, nada que ver, ¿no? Pero hola a todos. Bienvenidos. Mira, me estás haciendo querer contar un pecado, pero yo suelo usar las remeras de los congresos y campamentos que me dan para trabajar y para andar así entre casas, sería. Pero no sé por qué es como que son las que prefiero. Eh, Sí. no sé si eso es que significa que las valoro más porque las uso en lo íntimo, Sí, pero es la verdad. Tengo que confesarlo, ya sí, que lo sí. sacaste. Pero bueno, estamos acá, gente, arrancando un nuevo tema. Un Hace nuevo mucho tema. tiempo en realidad habíamos hablado juntos que un tema que queríamos abordar y que nos íbamos a divertir Ujú, bastante con el tema porque nos apasiona es el de los dones del espíritu, ¿no? Así que ujú. quisiéramos hoy darle inicio a este tema en este nuevo episodio que por supuesto no da solamente para hablar en un episodio y lo más probable es que esta pequeña serie que hagamos dentro de esta temporada nos quede corta, sería. Y seguramente Ujú. volveremos constantemente a tratar cosas que vamos a hablar hoy y en los subsiguientes episodios, quizás mucho más adelante, porque este tema nos apasiona y estamos como constantemente hablando en nuestras charlas personales acerca de este tema de los dones del Espíritu, de nuestras experiencias, de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Así que este tema, no sé, ¿qué podrías decir vos, hermano, para introducirnos a este tema que nos apasiona tanto? Eh, Nos apasiona y quiero empezar un poco controversial, no sé, es un tema que se me hace que a veces se lo aborda o desde un extremo o a veces desde el miedo también. Claro. Creo que hay muchas personas o a veces líderes también, que hay un cierto recelo a hablar de los dones porque parece que cuando empezamos a hablar de los dones todo se empieza a descontrolar, ¿no? Claro. Y yo creo que pensaba en esto hoy, ¿no? Que es mejor hablarlo que no hablarlo, porque los dones ya están en nosotros como creyentes y, y es mejor eh, saber cuáles son, saber usarlos con orden. Hay algo que me gustaría decir, ¿no? Y sabemos que Primera de Corintios es como la carta que enfoca mucho el tema de los dones. Y me llama la atención en 1 Corintios 1 que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen todos los dones, ¿no? Solo les hace falta esperar la venida del Señor. Pero al final les dice, no quiero que ignoren de los dones. Y Ujú. digo, para Pablo, entonces, o tienen todos los dones o ignoran de los dones. Y me di cuenta, y creo que en estos episodios vamos a tratar sobre eso, que Pablo acá está abordando dos cosas, o sea, están operando en los dones, pero quizás ignoran el conocimiento de los dones, el orden, Claro. cómo se usa, qué es un exceso, qué es orden. Y yo creo que vamos a abrir nuestros corazones, también vamos a abrir nuestras experiencias y por lo menos la luz que tenemos en este tema para poder edificar en esta área. Entonces, eso, creo que a veces se tiene un poquito de miedo y es preferible hablar de los talentos, ¿no? Que son las más, quizás habilidades más que parecen naturales, que de los dones, ¿no? Pero el Espíritu Santo creo que nos va a dar la gracia para llevarlo a buen puerto. Sí, para mí es re importante esto que decís. Primera de Corintios capítulo 12 es como un fundamento cuando tenemos que abordar este tema de los dones y quizás dentro de la palabra del nuevo pacto es lo más claro que tenemos acerca de Mm, la utilización de los dones en la iglesia. Y una cosa que no está de más decir, añadiendo esto que mencionabas, es que este tema de no hablar ciertas cosas también nos sumerge como iglesia en la ignorancia. Sería que mm, algunas cosas se mal utilicen no significa
que no haya una correcta manera de utilizarlos. Y yo creo que lo que Pablo estaba intentando justamente darle a la iglesia de Corintios es un equilibrio, porque veía en ellos un descontrol total y bueno, en distintos aspectos, ¿no? Pero en este aspecto del tema de los dones del Espíritu, hace especial énfasis, ¿no? Que evidentemente las reuniones se habían vuelto un tanto caóticas por no tener claridad sobre cómo utilizar los dones del Espíritu de una manera eh, correcta, sabia, y bueno, por eso va a ejemplificar cosas muy específicas, como uno lo puede leer después en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Pero este tema Sí, de los dos extremos que decís, también me parece que es re importante, porque uno, por un lado, puede crecer, viste, como en una denominación o en una iglesia que está totalmente fundada en el tema de, no sé, de la enseñanza en la palabra, de un fundamento bíblico, algo que es recontra importante, y como con total desconfianza, ¿no? A las cosas mm, sobrenaturales que vienen de parte del Espíritu Santo y se manifiestan en dones. O de alguna manera tenemos el otro lado también, en donde vemos que, viste, iglesias o denominaciones en donde todo es dones del Espíritu y quizás la carta de presentación de un cristiano maduro es, no sé, que hable en lenguas o que, bueno, no sé, fluya en algún don. Y hoy quisiéramos, me parece que coincidís conmigo, como tratar de traer un equilibrio, ¿no? De la necesidad mm. de que ambas cosas vayan de la mano, pero también conocer los dones del Espíritu a la luz de la verdad de la palabra, yo creo que es algo que nos va a traer mucha claridad y nos va a capacitar para poder caminar como el Espíritu Santo está pretendiendo que caminemos, ¿no? Sí, ahí creo que lo que dijiste es clave porque cualquiera que pueda estar mirando el podcast se puede identificar. Y como dijo Bill Johnson en uno de sus libros, ¿no? Que Jesucristo es la teología perfecta. Y yo creo que en Cristo vemos este equilibrio, ¿no? Yo creo que el equilibrio lo logramos o lo vemos bien claro en Él. Él creo que se lees los evangelios y salía de un don y entraba en otro, digamos, ¿no? Tal Como cual. que terminaba de profetizar algo, venía uno y se sanaba, iba a comer y tenía una palabra de ciencia, con un discípulo una palabra de sabiduría, pero después era manso, era humilde, amaba, perdonaba, servía. Entonces yo creo que independientemente en qué denominación a uno le tocó crecer, en Cristo es donde nos encontramos. Y me gusta mucho lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Que dice, Cristo es poder de Dios y también es sabiduría de Dios. O sea, hay un equilibrio ahí entre el poder y el carácter. Tal Y cual. creo que está buenísimo desde donde Dios nos permite enfocarlo, ¿sí? Y si querés entramos en algunas, vamos a poner un fundamento bíblico, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Recién antes de empezar a grabar hablábamos la diferencia entre lo que se llaman los dones de ascensión o los dones de Cristo y después están los dones del Espíritu. Y para el que quizás se está introduciendo en este tema, eh, Primera de Corintios también habla, ¿no? De que Cristo es el que da los ministerios, que son cinco: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son hombres, que son dones para la iglesia, ¿no? Dice, aún nos Dios puso en la iglesia, son dones de Cristo para la iglesia. Pero después están los dones del Espíritu, que están en 1 Corintios 12, que ya son operaciones del Espíritu Santo, dones de gracia del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque después está bueno, seguramente después lo hablemos, que no todo el que profetiza es profeta, no todo el que Tal quizás cual. tiene un don de sanidad necesariamente es un evangelista. Entonces están esos dos tipos de dones y la Biblia aclara, ¿no? Que hay diversidad de ministerios, ¿no? Pero los estableció el Señor, y hay diversidad de dones y los da el Espíritu Santo. Tal cual. Y lo otro también que es bueno diferenciar es este tema de, que lo hablábamos también, de los dones que el Espíritu da, que de alguna manera, y esta sería una definición, ¿no? Si alguien se pregunta qué son los dones del Espíritu, yo creo que son capacidades sobrenaturales que nos da el Espíritu para la edificación de la iglesia, para el avance del reino de Dios. Amén. Esa Amén. sería la definición Así como es. más llana que podemos llegar a dar, pero es bueno, lo que decía es Ujú. diferenciarlo de los talentos o de estas capacidades
naturales que decías hace unos minutos, que también las describe Pablo en Romanos, ¿no? Da una descripción acerca de, no sé, aquel que tiene como una facilidad, una capacidad para el servicio, para la administración, para liderar. O sea, hay capacidades o talentos naturales con los que Dios nos dotó al crearnos, y hay dones que da el Espíritu Santo que vienen a causa de la experiencia que nosotros tenemos con Él y nos ayudan para beneficio de la iglesia y para que el avance del reino no se detenga por nada. O sea, evidentemente el reino de los cielos no puede avanzar con nuestras simples capacidades humanas. Desde el inicio, y uno lo ve en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino y la primera manifestación que vemos es una multiplicación de los creyentes. O sea, Pentecostés sucedió, en el aposento alto fueron bautizados por el Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, pero lo siguiente que nosotros vemos es que se añadieron 3.000 personas a la iglesia. O sea, que el evangelismo fue el resultado como primario de ser llenos del Espíritu Santo y que los dones comiencen a operar. O sea, que los dones no son simplemente una cuestión de adorno o de ser como, no sé, más top o no sé, ¿viste? O algo que viene directamente a lidiar con nuestro propio beneficio, que de por sí somos beneficiados por tenerlos, pero yo creo que estas distinciones son importantes porque me encantaría que podamos reafirmar esta verdad. Sería, necesitamos depender del Espíritu Santo para todo lo que hacemos. Y creo que los dones del Espíritu son una clara evidencia de cómo esto aún sirve para la tarea que tenemos que desarrollar como iglesia. O sea, es que estoy buscando en 1 Corintios 12, dice algo que me gusta mucho. Dice, hablando de los dones, ¿no? En 1 Corintios 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y es muy similar a lo que vos decís, cómo se definen los dones. Los dones es una manifestación del Espíritu Santo. O sea que si los dones no operan, muchas veces no hay manifestación del Espíritu Santo. O sea, me gusta muchísimo cómo lo define Pablo por el Espíritu. Los dones son la manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu está dentro mío, por ejemplo, no sé, vos operás en don de sanidad. El Espíritu Santo está con esa capacidad, como dijiste vos, sobrenatural de orar por los enfermos y ver sanidades, pero se manifiesta a través de los dones. Y me gusta esa palabra provecho, ¿no? El objetivo no es confusión, no es enaltecer, el objetivo no es crear imperios de nuestros dones, el objetivo de los dones del Espíritu es que haya provecho. Y esa palabra yo la estudié un poquito en el original y tiene que ver con el avance. Y es esto que decías vos, ¿no? Vino el Espíritu Santo y no es que se quedaron ahí en la reunión, no, solo se quedaron ahí unos con otros, sino que vino para provecho, vino para el avance. 3.000 almas fueron añadidas a la iglesia. Después en la primer curación, que es la curación del cojo en el templo de la Hermosa, fíjate que la sanidad, ya no 3.000, ahora 5.000 se añadieron. Entonces, los dones, así como dijiste vos, son la manifestación del Espíritu. O sea, ya el Espíritu se hace claramente visible a través de un don para provecho, para avance. Entonces yo creo que todos nosotros deberíamos querer al Espíritu Santo, su persona, la comunión con Él, pero entender que Él nos dio esos regalos para el avance, ¿no? Me llama a mí mucho la atención José, por ejemplo, aunque José vivió antes de la cruz, no en el nuevo pacto, pero en José se mezcló su habilidad de ser fiel y administrador, que es lo que dice Romanos 12, pero el toque final lo da un don de él. Hay el don para interpretar el sueño. Sí. Hace que a él se le abran las puertas y él pueda salvar a su familia y por ende todo lo que sigue. Entonces ahí vemos la operación conjunta de una habilidad natural, la fidelidad de José, la capacidad de administrar, también dada por Dios obviamente, y luego un don, ¿no?, del Espíritu que usó para abrir una puerta. Entonces yo creo que nosotros debemos llevar a tope nuestros talentos y también conocer los dones
para provecho, ¿no? Tu vida y la vida de la iglesia, la vida, por ahí nos escuchan pastores, ¿no? Dice, che, yo tengo miedo de enseñar por esto, porque a veces trae confusión, a veces trae esto, trae... No, la intención del Espíritu es que traiga provecho. Tal cual. Y bueno, por ahí nuestra experiencia personal, vos lo podés hablar por la iglesia local que pastoreás, yo lo puedo hablar por la que pastoreo. Nuestra experiencia buscando activar a la iglesia en los dones, personalmente lo puedo decir, es sumamente efectiva. Yo creo que ha sido de muchísimo provecho y vemos realmente cómo el Espíritu Santo usa al cuerpo entero, ¿no?, de Cristo Mm. para hacer cosas que antes parecían restringidas al hombre de Dios. Y yo no descreo del hombre de Dios o de la gente que Dios escoge en su soberanía para lo que sea, ¿no?, que quiera hacer en la tierra, pero sí lo que veo es que la iglesia puede ser activada, la iglesia puede ser capacitada y nos sobran testimonios acerca de eso. Entonces, esto evidentemente está a disposición de todos. Yo quiero retomar algo que vos mencionaste, y es que los dones son regalos. Es más, en el original, en el griego, don es carisma, carisma es regalo. O sea, no es un premio por portarnos bien o algo por el estilo, sino que hay dos cuestiones acá, ¿no? También lo dice Primera de Corintios capítulo 12. Evidentemente hay dones que el Espíritu Santo asigna o que tienen mucho que ver quizás con el llamado que tenemos o con lo que Él pretende hacer con nosotros. Y por supuesto hay dones, porque Pablo ahí tiene una frase que es contundente: ambicionen los mejores dones. Mm. Si no recuerdo Ujú. mal, la NBI dice así: ambicionen los mejores dones. Em, y yo creo que en realidad, claro, están estas dos cosas. Tenemos que buscarlos, pero en realidad Dios nos regala eso para que nosotros podamos operar en la tierra, estableciendo el reino de Dios y manifestándolo en nuestro entorno. Y me acordaba también esto, ¿no?, que en los evangelios aparece bien claro. Jesús hace referencia que si había sanidades, si cosas sobrenaturales estaban ocurriendo, es porque el reino estaba entre ellos, o sea, el reino Ujú. estaba ahí. Entonces, fíjense que los dones del Espíritu evidentemente son también una evidencia de que el reino de los cielos ya está operando entre nosotros, y la misma tarea que Cristo Jesús arrancó a hacer 2000 años atrás puede seguir siendo hecha a través de la iglesia. Recordemos que Ujú. Cristo es ungido, y los que somos cristianos tenemos a disposición la misma unción y por lo tanto operar en el mismo espíritu y con las mismas capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo tiene para darnos. Así que podemos y debemos seguir desarrollando la tarea que Cristo Jesús inició, ¿no? Ahora, hay algo que quizás alguien que se topa por primera vez con este tema podría preguntar, che, pero ¿cuándo yo recibo un don? Lo recibí, lo recibo. Y a mí me gustaría abordar un poquito esa pregunta, ¿no? Yo creo, ¿no? Por varios versículos, la mayoría en Efesios, que, que los dones, cuando vos recibís a Cristo o recibís el Espíritu Santo, ya están los dones dentro de una persona, ¿no? Dice Efesios 1, versículo dice 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en ese evangelio, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Hace un tiempo leía, ¿no? Que este sello, vos cuando sellás algo, es porque está en un sentido, tiene todo adentro lo que necesita, ¿no? Es como que, no sé, el sello ya es como, no sé, si hay adentro, hay una caja que adentro hay tornillo, vos le pones un sello que dice tiene tornillo, ¿no? Entonces el sello del Espíritu Santo es una señal de que le pertenecemos a Dios, pero es una señal también de que ya hay dones dentro nuestro, y me gusta porque Pablo dice, primero tenés que oír el Evangelio, después tenés que creerlo. Si lo crees, viene el sello del Espíritu Santo. Y después Efesios dice, y ahora lo que resta es que venga sobre vos el Espíritu de revelación. Ahora para conocer lo que tenés dentro. Ya después dice que venga el Espíritu de revelación para que vos conozcas la herencia que tenés. O sea, si vos oíste el Evangelio, lo creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo, Él ya puso dentro tuyo los dones para operar. Ahora
a medida que la comunión con el Espíritu Santo, los riesgos y cositas que vamos a ir hablando, la cuestión es conocerlo. ¿Por qué? Porque yo he visto esto, hermano, no sé si vos lo viste. Hay personas que al desconocer esto piensan que el don va a venir de como algo de afuera, y es como esa zanahoria que nunca alcanzo, parece, ¿no? Cuando en realidad la Claro. Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, y si Él nos selló es porque puso dentro nuestro lo que necesitamos para cumplir la asignación. Tal cual, tal cual. Yo creo que acá hay una cuestión clave y es nuestra búsqueda. Volvemos a lo mismo. Seguro después vamos a hablar algunos tips, ¿no? Acerca de cómo comenzar a descubrir los dones y crecer en ellos, pero yo creo que este tema de nuestra búsqueda personal es fundamental para aquello que vamos a experimentar. No sé, me hiciste acordar algo que por muchos años, viste, siempre observé este pensamiento en la iglesia como que el avivamiento que estamos buscando va a llegar porque alguien nos visite, porque alguien venga, viste, encendido en el espíritu que Dios usa con sanidades, con milagros, con prodigios. Yo no descreo que Dios pueda utilizar a alguien para encender una mecha, pero la realidad es que Ujú, la mayoría de los avivamientos históricos, aún que uno estudia, nacieron de un arrepentimiento genuino, de una humillación, de una búsqueda que deriva en este tipo de cosas, en experiencias sobrenaturales que la iglesia comienza a experimentar, que yo creo que lo que hacen es esto que vos decís, sacar de adentro lo que Dios ya había depositado, o sea, aquello con lo cual nos había sellado y activarlo para que podamos ser útiles en el avance del reino de Dios. Y creería que la iglesia necesita como ahondar por este camino, profundizar por este camino, porque hay mucho que Dios desea hacer a través de nosotros y quizás a veces se ve limitado en poder hacerlo. También por nuestra teología, hay que decir las cosas como son, ¿no? Nuestra teología muchas veces limita lo que podemos experimentar en el Espíritu. Ahora quisiera decir algo, ¿no? Que es importante. Solo puedo moverme en los dones que Dios me dio, que ya puso dentro mío. No, o sea, por la fe y por la comunión con el Espíritu Santo, yo, por ejemplo, no considero quizás tener un don de profecía, pero cuando el Espíritu Santo necesitó o quiso, no necesitó, quiso dar una palabra sobre alguien, por la fe yo pude moverme en ese don como en otros dones. Pero si a mí, por ejemplo, en lo personal me es más fácil moverme en el don de sanidad o palabra de conocimiento, porque creo que son dones que Él puso dentro mío. Pero vamos a hablar un poquito acerca de tips para descubrir qué dones el Espíritu Santo puso dentro tuyo. Y perdón, hermano, pero quiero remarcar al que está del otro lado. No, no es algo que está fuera de vos y como que tenés que ir corriendo y nunca se alcanza. Está dentro, están dentro los dones, y quizás ahora vamos a dar algunos tips que te van a ayudar. Se me viene esta frase que le dijo Samuel a Saúl, ¿no? Quédate conmigo esta noche y mañana te voy a decir lo que ya está en tu corazón, ¿no? El reinado, el propósito, lo que Saúl iba a hacer, ya estaba en su corazón. Y así es con vos y conmigo, los dones del Espíritu están dentro nuestro. El primer consejo que a mí me gustaría dar para poder encontrar los dones es entrar por la puerta de las señales o de la predicación del Evangelio, ¿no? El año pasado nosotros arrancamos un espacio de enseñanza en la iglesia y se me vino esto a la cabeza y empecé a hacerlo. Puse de un lado, viste, todos los dones del Espíritu de Corintios 12 y del otro lado las señales que Jesús habló. ¿Cuáles eran? Echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el Evangelio y esa señal. Y me di cuenta que casi toda persona que yo conozco que hoy conoce sus dones, primero se entregó a la predicación del Evangelio, primero se entregó al avance de la gran comisión, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Salís a la calle, no sé, los lunes se sale a predicar en tu iglesia, salís a la calle o se sale al hospital, vas, no sabes si tenés don de sanidad o no, no sabes, pero empezás a hablar con la persona. Cuando empezás a hablar con la persona, no sé, se te viene una imagen. Che, ¿puede ser que esto te pasó en un accidente en moto? Sí, ¿cómo sabes? O sea, en el querer compartir el amor de Dios, en el querer cumplir con el mandato primero, ¿no? De Jesús, de hacer discípulos y de predicar, vas a ver que algo va a aflorar de tu corazón, ¿no? Y seguramente tenga que ver con los dones del Espíritu. Siempre pongo el caso del evangelista Carlos Anacondia, que hoy justo cumple años.
¿sí? Hoy que estamos grabando esto, 81 años el tremendo hombre de Dios. Y él, si vos le preguntabas qué don tenía, no te dice este o aquel. Él dice, mira, a mí me ardió el corazón por la palabra, fui al hospital y fui a hablarle del amor de Dios y me tomé la promesa de que pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y claro, y el resto es historia, pero él no comenzó buscando qué ministerio tengo o qué don tengo. El primer paso que él dio es querer cumplir con el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Y en ese predicar va a aflorar muy probablemente aquellos dones que Dios te dio. Tal cual. Lo otro que hablábamos tenía que ver con por ahí leer y estudiar y masticar todo aquello que tengamos al acceso, empezando por la escritura, ¿no? Acerca de los dones del Espíritu y también, por supuesto, material de gente que sabemos que camina en dones y que puede llegar a darnos claridad acerca de esto. Mm, Hermano, creo que para vos, como para mí, ha sido muy útil, primeramente, arrancar tomando las palabras de Jesús que dicen que estas señales seguirán a los que creen, pero partiendo desde ahí, hurgar en la Biblia y desde ahí hurgar en aquellos hombres y mujeres de Dios que a través de la historia han sido instrumentos en las manos de Dios y también que nos han Ujú. permitido, no sé, obtener aún revelación, luz, claridad y hay como, no sé, me estoy acordando de lecturas que he hecho, ¿no? Pero hay dones que están como más explicados o hay más tinta que ha corrido acerca de ellos que otros dones, pero la verdad que hay mucho material escrito de gente que se ha abierto a la obra del Espíritu y ha sido instrumento en las manos de Dios y aún han sido motor en avivamientos, en despertares del Espíritu, que creo que son muy útiles, ¿no? Para ser activados, para aprender y creo que todo ese conocimiento y esa revelación que está a disposición es algo que deberíamos poder consumir, porque en sí mismo, al estar inspirados por el Espíritu Santo, nos imparten, nos motivan y aún nos desafían, ¿no? A creerle a Dios de que Él también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Sí, es importante el conocimiento para mí de los dones. Porque en mi caso, por ejemplo, yo empecé a operar en sanidad, pero no sabía si eso se iba a ir de mí o Claro. no, ¿viste? No sé, salí ayer a la calle y se sanó y no sé si mañana también. Como que yo veía la operación de la gracia, de la señal o del don, pero no sabías cómo entrar, cómo salir. Como dijo Salomón, Señor, no sé entrar y no sé salir. Y cuando empecé a leer acerca de los dones del Espíritu Santo, yo recomiendo, por ejemplo, a Randy Clark. Me Es parece que Randy excelente. Clark es un autor que es muy, muy escritural. Sí, Me parece también que es un autor muy consciente de que lo pueden leer personas con distintas tal perspectivas. cual. Muy Yo creo equilibrado que también estarás con las de escrituras, acuerdo, ¿no? muy equilibrado. Yo recomiendo, por ejemplo, Guía Esencial para la Sanidad, Tal cual. hablando de dones más de poder. Alguien que tiene autoridad también para hablar, por ejemplo, de los dones más proféticos, Jim Gold, que sus libros son ampliamente respetados en el cuerpo de Cristo. Tal cual. eh, pero aprender del don es muy importante. Otro tip para descubrir tu don Che, es hermano, ver con quién te sentís identificado, perdón. ¿no? an- Sí, Antes de que siguieras, la verdad que este tema a mí me da pie para hacer sí. como un paréntesis. Digo, cómo fue tu experiencia, cuál fue tu experiencia con el primer don? Porque ya que vos lo mencionaste un poco al pasar, porque yo me estoy acordando de mi historia y digo, quizás le puede servir a muchos el trayecto este de cómo fue uno iniciar. Yo la verdad, si tengo que resumirlo así, yo siempre recuerdo que, no sé por qué, hace 15 años atrás, flasheaba con esto de que, y creo que tiene que ver con uno de los tips que vamos a tocar, pero flasheaba con esto de, yo quiero el don de palabra de sabiduría. Había leído esto en la palabra, ¿no? Y es como que hubiera algo en mí que me hacía eh, estirar hacia ese lado y yo ni siquiera entendía bien qué es lo que estaba pidiendo. Me acuerdo que en ese tiempo, aún por mi ignorancia, lo pedí en contraposición a decir, che, ¿el don de lengua para qué sirve? Como que no entendía, ¿viste?
para qué servía el don de lengua o para qué servían otros dones. eh, pero mi experiencia en realidad fue de años de pedir a Dios sabiduría y palabra de sabiduría. Y creo que en realidad en ese tiempo, aunque no sabía qué estaba pidiendo, sí estaba pidiendo algo que me iba a resultar muy útil en los años que iban a venir. Y lo he comprobado, lo he visto en la práctica de palabras específicas con las que Dios destrabó soluciones en la gente, en situaciones, etcétera. Después entendí igual lo útil que era el don de lengua y al recibirlo pude ser edificado, ¿no? Yo mismo. Sería para hablar quizás todo un podcast sobre el don de lengua porque es espectacular. Pero no sé cuál fue tu experiencia acerca de esto. En mi caso, como por ahí contaba hace un ratito, empecé como por las señales, por querer predicar el Evangelio y empecé a ver primero algo fuerte con la liberación de oprimidos. Ujú, Eh, no sabía que la Biblia no lo cataloga como un don, pero sí empecé a ver que yo tenía como más efectividad. Oraba por los enfermos y oraba por 10 y por ahí se sanaban 4. Era un montón. claro. Entonces empecé a decir, che, pará, yo creo que esto es más que mi riesgo para ver sanidades. Creo que esto es un don, ¿no? Y empecé a ver algo que la práctica por ahí me dio, es que vi que el don genera una inclinación natural, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿cómo sé qué don tengo? Y yo digo, mira, ¿con qué don te sentís más identificado? ¿No? Por ejemplo, hay gente que, no sé, viene un profeta a la iglesia y, no sé, profetiza dando datos específicos del futuro, del pasado. Hay gente que dice, wow, pero bueno, pero viene un evangelista y, no sé, y dice, un sordo se sana, ¡pum! No duerme por 6 días. ¿Por qué? Porque como que se espejó con lo que tiene dentro, Tal ¿no? cual. Y después hay otro que viene, se sana el sordo, da gloria a Dios, todo, pero cuando ve a alguien hablar del pasado por el espíritu, también no duerme por una semana, es un decir, ¿no? Pero porque lo que tiene esta persona se termina como espejando. Yo creo que en cierta medida nos sentimos atraídos, en un buen sentido, a los dones que Dios puso dentro Tal nuestro. cual. En mi caso, por ejemplo, en las sanidades yo puedo pasar, no sé, mucho tiempo leyendo sobre la sanidad, estudiando sobre sanidad, viendo a otros moverse en sanidad. Es un don que siempre me sentí atraído. Y antes pensaba que esa atracción era como, bueno, solamente como, oh, un inalcanzable. Después, con el tiempo, me di cuenta que suele ser una señal, como una huella por la que yo de una forma práctica me puedo dar cuenta una de las gracias que puede estar en mi corazón. Tal cual. Y esto está conectado con otro tip, ¿no? Que habíamos puesto que tenía que ver con poder ser impartidos, aún por personas que ya Mm. caminan en dones en los cuales nosotros quisiéramos caminar o que sentimos que están en nosotros y que estamos ambicionando. Este tema de la impartición de personas que ya caminan bajo un fluir, bajo una unción específica en un don, yo creo que tanto para mí como para vos, conociendo nuestras experiencias, han sido sumamente importantes. Por supuesto, eso no reemplaza, como decíamos hoy, la búsqueda personal. Yo creo que acá lo más Ujú, fuerte de todo, si tenemos que dar un tip, tiene que ver con la búsqueda personal. O sea, un clamor genuino que nace en nuestro ujú. corazón de decir, Señor, hace algo conmigo. Yo solo con mis fuerzas, con mis capacidades me siento limitado. Lo que puedo llegar a hacer con mis fuerzas humanas o mis capacidades humanas nunca va a ser igual a lo que vos podés hacer con tus fuerzas sobrenaturales. Y yo creo que estas cosas pueden ser muy útiles para aquellos que nos están viendo o nos están escuchando y dicen, hey, yo siento como decías vos, ¿no? Una inclinación hacia esto, algo que, bueno, fenómeno, eh, arrancar el camino de buscar que Dios haga algo con eso sin tener temor también a tomar riesgos. Yo creo que en el camino del aprendizaje en un don uno puede equivocarse, uno tiene mucho para aprender. em, este tema es muy amplio, quizás nos va a quedar corto lo que estamos diciendo ahora, pero yo creo que hay mucho, mucho que Dios está queriendo hacer a través de su iglesia y nosotros simplemente tenemos que tener un sí en nuestra boca buscando responder al deseo que late en el corazón del Padre de que el reino siga avanzando.
Ujú. Hay algo que recién decías que es para mí sumamente importante y es tomar riesgos, ¿no? Mirá lo que dice 1 Corintios 14:31. Dice, hablando específicamente de lo profético, ¿no? Pero dice, porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. O sea, ¿qué significa? Que hay una parte del proceso del aprendizaje que no es leyéndome libros, Mm. es profetizar para aprender, no es estudiar para aprender. Eso tiene una parte, pero es profetizar para aprender. Yo conozco gente cuando viajo y te pasará lo mismo. Yo me hice el curso de tal, me hice el curso de tal, vi que vos tenías un curso acá, también lo hice y hay un montón de info que es buenísima, pero no sé si tengo el don. ¿Cómo sé si tengo el don? Le digo, no, pará. Hay una dimensión práctica que no reemplaza el aprender también sobre el fundamento bíblico, pero tiene que estar, porque Pablo dijo acá, profeticen para que aprendan a profetizar. O Tal cual. sea, más práctico, imposible, ¿no? Y yo quiero hablar esto que un cachito sobre esto de la impartición. Una vez aprendí que la impartición tiene como tres niveles, ¿no? O tres cauces. No, no lo anotamos, pero me lo acordé recién. Uno puede ser impartido por alguien leyendo su libro, Ujú. mirando sus prédicas. Es una forma de buscar impartición, ¿no? Porque en el espíritu no hay distancia, si vos estás con un corazón Tal abierto, cual. ¿no? La segunda forma de recibir impartición es por la imposición de manos, alguien que literalmente imponga sus manos sobre uno. Eh, Ahora, yo creo esto, hermano, hago un paréntesis. Hay gente que me dice, imponeme las manos para darme lo que tenés. Y como, no sé, como Eliseo dijo, abre los ojos o abre los ojos del siervo para que vea. La Biblia dice que Dios abrió los ojos, no Eliseo. O sea, Bien. la impartición no es mía, ¿no? Yo te puedo orar, pero la impartición es del Espíritu. Ujú. Si el Espíritu no está en la ecuación, solamente te bendije, te oré. Entonces, tenemos por materiales, prédicas, libros, por imposición de manos, pero yo creo que la tercera y la más fuerte es por relación, ¿no? Y es muy probable que Dios en tu iglesia local te haya conectado con gente que en la relación, vos decías también algo fundamental, en la palabra de sabiduría, porque mirá lo que me pasó a mí, ¿no? Yo digo, bueno, si yo tengo un don de sanidad, tendría que relacionarme con alguien que tenga un don de sanidad. A veces sí, pero a veces Dios me pone en una iglesia local donde mi pastor es el complemento de lo que yo necesito. Quizás no tiene mi Tal don, cual. pero en esa relación Él va a pulir, por ejemplo, mi carácter. Y cuando mi Tal cual. carácter esté un poco más pulido, el don va a encontrar un mayor cauce. Entonces, por información, digamos, por consumir contenido ungido, por imposición de manos, pero también por relación, ¿no? Y algo que quizás hablé un montón en este punto, pero que tenemos que curar es esto de la comparación, Tal ¿no? cual. Yo no me puedo comparar con vos, o sea, yo necesito aprender de Tal vos. cual. Pero si en mi corazón yo me vivo comparando, hay un cortocircuito que no me deja recibir lo que vos tenés. Tal cual. Es así. Yo solo quiero sumar algo a este tema de la impartición, que es una pequeña experiencia personal, que no sé si la habré contado en otro episodio, pero que tuvo que ver justamente con el don de lengua. Cuando yo en un momento de mi vida viviendo en Buenos Aires, estudiando en Buenos Aires, entiendo que necesitaba recibir el don de lengua, que me iba a edificar a mí mismo y que el Espíritu Santo estaba queriendo trabajar en mí en ese tiempo. Fue un tiempo de muchas transformaciones y cambios en mí. Yo en una temporada de mucha búsqueda, estando solo, vivía en un departamento que en realidad era una oficina, vivía en un en un edificio de oficinas, estaba ahí de incógnito, pero tengo una experiencia con el Espíritu Santo y comienzo a hablar en lenguas. Y ese día fue una experiencia tremendamente descomunal, pero lo que le siguió fue decir, esa sensación de decir, che, estoy haciendo, ¿esto es en la carne o es en el espíritu? Que yo después, hablando con muchos, me he dado cuenta que es una experiencia que le sucede a muchos. Y como que desde ahí no volví a hablar en lengua, hasta que 3 meses después, justo estando acá en Misiones, había ido a escuchar a un predicador coreano que estaba predicando en una pequeña misión de una iglesia presbiteriana con los guaraníes. Y no sé, con un grupo acá de la iglesia habíamos ido y me acuerdo que él oró por mí imponiendo manos para recibir el don de lengua. Y fue como que
si algo se había activado 2 o 3 meses antes en mí, ahí la perilla se terminó de encender y entendí que era por acá. Pero claramente sentí que hubo en mí una impartición, ¿no? Ese día me acuerdo que me caí al suelo, que no es tan usual en mi experiencia corporal con el espíritu. Son pocas y contadas veces. No es que sufro de caíditis aguda, ¿no? Viste que hay gente que parece que tiene algo con el asunto, pero Las regala, algunos te las regala para la estima del pastor. pero esa vez tal cual, pero esa vez fue una experiencia así descomunal, en donde no sé cuánto tiempo estuve hablando en lengua, tirado en el piso, viste, sin poder frenarlo. Pero yo creo que hay algo acá con la impartición que también es importante, y yo coincido con vos que esto también de las relaciones con las que Dios nos mete en pacto, ¿viste? Son claves para trabajar en nosotros. En realidad, en lo último dijiste tantas cosas interesantes que creo que nos va a faltar tiempo para seguir masticándolas, pero seguramente las seguiremos viendo Sí, en un próximo podcast. Hermano, no sé si para terminar no sí. querés, no sé, dirigirnos en una oración, porque yo creo que hay mucha gente ahí que está escuchándonos o viéndonos Ujú. y seguramente dice, che, yo quiero esto. La experiencia de ustedes, la verdad que no sé, me inspira, me desafía. Yo les repito, entiendo, ambos entendemos que esto está a disposición de todos aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que seguimos las pisadas de Jesús. Entonces, nada, no sé si no querés guiarnos en una oración con respecto a esto. Sí, claro, vamos a orar. Sí, vamos a orar que el Señor derrame su espíritu de sabiduría. eh, y vamos, también animate, ¿sí? No tengas miedo, Igual. ¿sí? El Espíritu Santo va a estar con vos. Y hoy dimos una intro, ¿no? La idea es hacer algunos episodios más de los dones, así que estemos ahí conectados. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Gracias, Espíritu Señor, en Santo. el que pudimos hablar de estos regalos, Señor, que vos das al corazón de los hombres para el avance, para el provecho, Gracias, Espíritu para el Santo. avance de tu reino. Gracias, Señor, por hacernos parte de, de tu equipo acá en la tierra, Gracias, Señor, Señor. de tu ejército en la tierra. Señor, a través de esta enseñanza, de esta charla, yo te pido que puedas trabajar destruyendo todo argumento que ha impedido, Señor, que tomemos riesgos. En el Todo nombre de argumento Jesús. aún que ha intentado pensar que estábamos fuera de estas manifestaciones o de estos regalos del En Espíritu el nombre Santo. de Jesús. Oramos, Señor, con David para que lo que por gracia hemos recibido y hemos experimentado, Señor, eso sea sobre cada hermano, hermana, pastor, Señor, que esté del otro lado. Oramos, Señor, que las En el iglesias Espíritu Santo. locales, Señor, cada persona pueda funcionar en aquella gracia que vos pusiste dentro Sí, Señor. para el avance. Señor, que todo espíritu de cobardía, Señor, como lo atacó a Timoteo, Señor, rompemos, En el Señor, nombre de todo Jesús. contrato, toda alianza con la cobardía, con el temor, En el nombre de y Jesús. declaramos que estas semanas tomaremos decisiones sencillas que van a traer un avance en esta área, Padre. Amén. Señor, gracias te damos, bendecimos cada persona que está mirando este Sí, episodio y te Señor. damos gracias por En el nombre de permitirnos hacerlo. Jesús. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, gente, por estar Amén, conectada hermanos. ahí del otro lado. Gracias, hermano, por este tiempo. Ujú. Y bueno, seguiremos hablando de este tema Con todo. que tiene mucho jugo para sacar. Así que estén ahí conectados para los próximos episodios y esperamos también sus devoluciones. Compartan esto para que pueda ser de bendición para mucha más gente.